Bien, buenos días. En esta oportunidad nos encontramos con el señor Gerardo Caetano. Él es primer vicepresidente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Gerardo Caetano nació el 30 de abril de 1945 en Montevideo, Uruguay. Es miembro de número de la Academia Nacional de Letras de Uruguay desde el 2007. Ingresó con la exposición de su discurso titulado Reflexiones sobre los vínculos entre el pasado y el futuro. 10 años después asumiría el cargo de primer vicepresidente. Es presidente del Centro UNESCO de Montevideo desde 2003. Es académico correspondiente de la Academia de la Historia en Argentina y de la Real Academia Española. Ha sido presidente del Consejo Superior de Flaxo 2012-2020 e integrante del Comité Directivo de Claxo 2009-2015. También fue el primer presidente de la Asociación Uruguaya de Historiadores. Fue representante alterno por la subregión Argentina-Uruguay en el Consejo Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Fue director del Instituto de Ciencia Política entre el 2000 y 2005. Asimismo, es integrante del Comité de Selección del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del Uruguay, que le ha concedido la calificación de investigador en el nivel 3. Alcanzó el grado de doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, en el 2008. Es historiador, politólogo, investigador y docente grado 5 en la Universidad de la República, UDELAR. De igual modo, ha impartido cursos de grado y posgrado en su país y el extranjero, y ha sido docente visitante en universidades americanas y europeas. Ha sido coordinador académico y coautor. Sus investigaciones se han enfocado al vínculo de la historia con la política de su país. Por ejemplo, la historia contemporánea de América Latina y Uruguay, la democracia, la ciudadanía, los regionalismos y la integración. Entre sus publicaciones se encuentran los siguientes textos: La agonía del reformismo, 1916-1925, El asedio conservador, 1925-1929, Antología del discurso político en el Uruguay de la Constitución de 1830 a la Revolución de 1904, Democracia y gerencia política, innovación en valores, instrumentos y prácticas, la crisis mundial y sus impactos políticos en América del Sur. De igual modo, de sus escritos han sido elaborados con colaboraciones y coautorías. Algunos de ellos son Breve Historia de la Dictadura, 1973-1985, El Nacimiento del Terrismo, 1930-1933, La República Conservadora, 1916-1929, Historia Contemporánea de Uruguay, de la Colonia al siglo XXI, 20 años de democracia, Uruguay 1825-2005, Visiones múltiples, Dictaduras y democracias en el Cono Sur, 1961-2011, La provocación del futuro, retos del desarrollo en el Uruguay de hoy, Tierra, reglamento y revolución, reflexiones a 200 años del reglamento antiguiste de 1815, Alberto Metol Ferré, reflexiones sobre geopolítica y la región, La causa armenia entre el Ararat y Uruguay, historia de un reconocimiento, y El liberalismo conservador, genealogías, año 2021. Su producción textual le ha permitido ser merecedor de distintos premios académicos nacionales e internacionales. Bien, finalmente pasamos a formular la primera pregunta. Esta es la siguiente. A lo largo de los siglos XX y XXI, se han visto que muchos gobiernos latinoamericanos se han autodenominado democráticos por haber alcanzado el poder por elecciones libres. Sin embargo, la manipulación que ejercen los medios de comunicación y la imposibilidad de modificar la burocracia de los funcionarios públicos remiten a un sistema político dictatorial
en el que la voz de los ciudadanos no es tomada en cuenta y sus reclamos son considerados una alteración al orden. En ese sentido, ¿usted considera que el concepto de democracia se ha desarrollado alguna vez con veracidad en la historia de Latinoamérica y en especial en Uruguay? Bueno, a ver, nosotros en América Latina, hoy, en el 2021, carecemos de un consenso de régimen. ¿Qué quiere decir un consenso de régimen? No podemos acordar, nuestros estados nacionales no pueden acordar una definición común de qué es lo que se considera democracia. Esto forma parte de lo que más de un autor ha llamado la confusión democrática, un proceso que se habría iniciado cuando la caída del socialismo real en la década de los 90 y que perduraría entre nosotros. ¿Qué quiere decir confusión democrática? Bien, la democracia después de la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín habría perdido enemigos. De alguna manera nadie quiere reivindicarse como no democrático, pero por la vía de los hechos, muchos regímenes que se autocalifican como democráticos, en realidad no lo son. Desarrollan prácticas autoritarias, antidemocráticas en muchos aspectos. En América Latina, esto es muy claro, muy claro. El 11 de septiembre del 2001, una fecha nefasta, por cierto, en el mismo momento en que se produciera ataque a las Torres Gemelas, bien, se firmaba en Lima la Carta Interamericana sobre democracia. Ahí se había alcanzado un cierto consenso de régimen, porque de los 34 países de la OEA, bien, lo firmaron todos, incluso lo firmó quien entonces era el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Cuba no estaba dentro de los países de la OEA, pero todo el resto, incluido Chávez, confirmaron ese texto. Hoy eso sería imposible. ¿Por qué? Porque tenemos distintos regímenes en América Latina que no podrían acordar una definición común de democracia. Pero además tenemos, y esto no es un fenómeno propio de nuestro continente, estados que tienen frente a la democracia distintos problemas. Por ejemplo, hay muchos gobiernos que tienen legitimidad de origen, proceden de elecciones, pero no tienen legitimidad de ejercicio. En el acto de gobernar están permanentemente violentando principios básicos de cualquier democracia. Hay regímenes que, bueno, desarrollan prácticas autoritarias y arbitrarias que los descalifican ante la comunidad internacional. Tomemos ejemplos muy concretos, Venezuela o Nicaragua, por ejemplo, pero también otros países en donde, digamos, no solo en términos de los puntos que hacen a la definición procedimental de la democracia, sino a los puntos que hacen a, digamos, los contenidos económicos, sociales básicos de una democracia, bueno, incumplen muchos de esos aspectos. Hay países como Honduras, por ejemplo, que bien, su último índice de desarrollo humano plantea problemas de una gravedad sustantiva.
ilegitimidad de las instituciones públicas, manipulaciones fraudulentas de las elecciones, presencia dominante de poderes fácticos, incumplimiento de las reglas constitucionales, violación a los derechos humanos básicos de los ciudadanos, y podríamos seguir. Y esta no es una práctica, bueno, que se reduzca a Honduras. Es una práctica común a muchos países de la región. De modo que estamos en un momento de fuerte crisis de la condición democrática de nuestros gobiernos. No quiere decir que no haya gobiernos que pueden reivindicar una condición democrática fundamental. El Uruguay, de acuerdo a los rankings internacionales, bueno, califica entre las democracias plenas en el mundo. Sin embargo, también nuestro país, el Uruguay, bien, tiene problemas. Por ejemplo, acaba de salir un índice de participación y de presencia de las mujeres en instancias de decisión, y bien, se encuentra en posiciones realmente muy bajas en cuanto a un nivel de participación que pueda llamarse legítimo, que pueda calificarse como legítimo, nada menos que de las mujeres en la vida política del país. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el reto democrático, que tradicionalmente siempre fue un gran desafío para América Latina, continúa muy, muy vigente. Uno de los principales retos que tiene América Latina es justamente afirmar democracias. Y obviamente que eso implica múltiples tareas. No corren buenos tiempos para ello. Y esto no pasa solamente por lo que ocurre en América Latina. Hoy, de los más o menos 200 estados que se reconocen a nivel mundial, bueno, 90 estados son calificados como autoritarios, pero procedieron de instancias electorales. Entonces, este es un problema de nuestro tiempo, en donde, podemos encontrar múltiples situaciones de, fuertes desafíos a lo que consideramos de manera clásica una democracia. La democracia en sus distintas versiones hoy en el mundo puede decirse que está muy desafiada, y América Latina no es una excepción a este respecto. Lo que ocurre es que en América Latina este desafío es un desafío muy profundo, y es un desafío que hoy, está enfrentando procesos que ya pensábamos que eran del pasado: empoderamiento de las Fuerzas Armadas, represión muy fuerte de protestas populares, incluso convocando a los ejércitos y levantándoles la responsabilidad penal, con lo que estamos ante situaciones que bordean el terrorismo de Estado. Tenemos también índices de violencia y de inseguridad, que son los máximos, sobre todo en un continente que no tiene guerras interestatales instaladas. Es decir, hay múltiples indicadores que establecen que un desafío que ha sido tradicional en América Latina, el continente de los caudillismos, el continente de los golpes de Estado, el continente de los hiperpresidencialismos, el continente del desborde permanente de reglas mínimas de procedimiento democrático. Bien, a todo eso le sumamos, los nuevos retos de la política contemporánea. De modo que, efectivamente, entre los retos principales que tiene la democracia en América Latina, el enfrentar esta multiplicidad de desafíos, algunos de ellos provenientes de la vieja historia latinoamericana, pero otros que tienen que ver con este nuevo contexto del siglo XXI, son muy, muy contundentes. Muy bien.
La segunda pregunta es la siguiente. ¿Considera que una mala intención deliberada de los organismos públicos y los medios de comunicación, considera que existe una mala intención deliberada de los organismos públicos y los medios de comunicación de silenciar a quien exige que se cumpla sus derechos? Bueno, hablar de las intenciones, y sobre todo de las intenciones de instituciones colectivas, siempre es problemático. Yo preferiría, digamos, enfocar la pregunta de otra manera. Yo creo efectivamente que hay problemas en América Latina y en el mundo para la libre expresión de los ciudadanos. Esos problemas se ven muy claramente en fenómenos que se repiten. Por ejemplo, en muchos estados de nuestra América Latina, los gobiernos intervienen desbordando sus marcos constitucionales para imponer cláusulas a veces escritas, otras tácitas, de cuestionamiento a la libertad de prensa, por ejemplo. Tenemos en algunos países, México, por ejemplo, bueno, un índice, o Colombia, o países centroamericanos, un índice de mortalidad de periodistas realmente preocupante, muy preocupante. Tenemos poderes fácticos que, bien, empezando por el narcotráfico, que establecen limitaciones muy severas para la libre expresión de los ciudadanos. Y entre los derechos individuales, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a reivindicar, digamos, lo que uno piensa, más allá de que eso guste o no guste a las autoridades de turno, bueno, es un derecho humano fundamental, fundamental, y es un pilar democrático sustantivo. A todo esto se suma, bueno, las nuevas pautas que están en plena revolución de las tecnologías de información y comunicación, que en muchos casos justamente orientan limitaciones muy fuertes para la comunicación. Demos ejemplos. La manipulación de la información a través de las nuevas llamadas redes sociales, bueno, yo siempre digo, permite la maximización de la vieja ideología de Goebbels, de aquella vieja pauta de Goebbels, que una verdad dicha 1000 veces se convierte, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad. Bueno, las redes permiten que se repita N millones de veces versiones mentirosas. Esta manera de construir la política a través de relatos arbitrarios, que no se vinculan con los contenidos o con argumentos que puedan ser rebatidos o fundamentados, sino que lo que hacen es propiciar la posverdad, pero también la autoverdad. Es decir, hacer relatos que no tengan referencia directa a los contenidos, sino que simplemente construyan muchas veces agravios, tergiversaciones, derivas que claramente lo que buscan es la polarización. Bueno, estas pautas, y podríamos seguir al infinito, expresan efectivamente problemas nuevos sobre las formas de comunicación y también la existencia de poderes, muchas veces fácticos, no institucionales, que, bueno, manipulan instituciones y manipulan situaciones, coyunturas, justamente para promover polarizaciones o para promover desinformación. De modo que, vuelvo a establecer, a ciertos fenómenos muy clásicos en cuanto a la intervención ilegítima
de muchas veces instituciones públicas, pero también a través de la intervención de poderes fácticos, tenemos la reiteración de esos fenómenos. Pero ahora vemos agregarse a esos fenómenos tradicionales, bueno, agregarse nuevas prácticas muy promovidas por las nuevas técnicas de información y comunicación, que no solamente viabilizan las viejas prácticas, sino que promueven nuevas prácticas fuertemente violatorias a la libre expresión y a la comunicación que caracterizan a la ciudadanía en un contexto democrático. La tercera pregunta es la siguiente. ¿Qué tan implícitos o explícitos pueden ser los vetos y las censuras en Latinoamérica? Bueno, refiere bastante a la pregunta anterior. Justamente, hoy estamos en una verdadera revolución de las técnicas, de la tecnología de información y comunicación que habilitan, bueno, censuras implícitas. También habilitan censuras explícitas tradicionales, pero habilitan censuras implícitas. Demos ejemplo. Hoy en Cuba hay manifestaciones populares que están expresando una insatisfacción muy fuerte de franjas muy importantes del pueblo con la situación y con los desempeños del gobierno. Y la respuesta del gobierno cubano no solo es la represión clásica a través de, bueno, sus órganos represivos, formales o informales, sino que en muchas ocasiones es, bueno, el retiro de Internet. Las nuevas movilizaciones populares tienen en el Internet, en las redes, claves de movilización muy fuertes. Bien, si el gobierno manipula las redes de Internet y cuando es desafiado a través de esas vías, las bloquea, bueno, impide no solo la comunicación entre los ciudadanos, sino impide también, bueno, la información fidedigna de lo que está ocurriendo hacia el mundo. Eso es una forma explícita, pero también que genera formas implícitas de censura. De allí que hoy estas otras dimensiones posibles de censura a la opinión de las organizaciones sociales, de la protesta popular, son realmente muy claves. No podemos seguir manejando como claves exclusivas de la censura las viejas claves tradicionales. Efectivamente, hoy es posible que un gobierno manipule las nuevas estrategias de información y comunicación y que con ello genere nuevas formas de censura, en algunos casos muy fuertes, muy fuertes. Nuestros instrumentos de salvaguarda de las instituciones democráticas y de los derechos humanos tienen que hacerse cargo de este desafío que también combina lo tradicional, pero que también nuevos. Bueno, se había cortado un poco la comunicación. Bien, voy a plantear, si no, la cuarta pregunta. Muchas veces se ve que los medios de comunicación insisten en ciertos temas respaldados por el Estado. Esto provoca una sensación de que los debates que se pudieran generar deberían relacionarse únicamente con ese eje mediatizado, puesto que otras noticias no son de interés ni tomados en cuenta. Frente a ello,
¿usted considera que el mismo gobierno es quien va escribiendo la historia de su país y no los ciudadanos desligados de la política? Bien, aquí hay que evitar transferir un poder omnímodo a los medios de comunicación, incluso a los medios de comunicación que respaldan a los gobiernos. Justamente, las nuevas TICs, ¿qué es lo que habilitan? Bueno, habilitan que, por ejemplo, en las elecciones el manejo de las redes puede ser tan o más eficaz que la manipulación de los medios de comunicación tradicionales. Tomemos un ejemplo. Jair Bolsonaro ganó las elecciones brasileñas más que a partir de una manipulación en su favor de los medios de comunicación tradicionales, con un manejo extraordinariamente irresponsable, pero efectivo, eficaz, eficiente, de las redes sociales. Y eso lo sigue haciendo incluso como gobernante, en donde una y otra vez, digamos, arremete contra los medios de comunicación tradicionales, muchos de ellos generalmente voceros de las posiciones más conservadoras, pero utiliza como vía de comunicación y como vía digamos, de construcción de sus adherentes a las redes de comunicación. Hoy el manejo de las redes por estas nuevas derechas alternativas ha sido muy impactante, muy impactante. Y eso hace que el poder tradicional de los medios de comunicación hoy está desafiado por otro poder que genera, bueno, este manejo, muchas veces absolutamente irresponsable, de estas estrategias nuevas de manipulación de las redes sociales. Los trolls, esta idea de divulgar mentiras, de divulgar relatos tendenciosos, de, digamos, agraviar a personas, de tratar de destruir trayectorias y saberes personales. Bueno, eso muchas veces hoy no se canaliza a través de los medios de comunicación tradicionales. En algunos casos se lo sigue haciendo, pero hoy está esta nueva instancia de pleito, que son las redes, en donde, bueno, movimientos y personajes de derecha y autoritarios, como también de izquierda y autoritarios, hablábamos del ejemplo cubano, utilizan estas redes con consecuencias claramente antidemocráticas, de manejo autoritario, de manipulación. Por eso vuelvo a insistir en la idea de que nuestra mirada respecto a la salvaguarda de los derechos individuales, en particular de los derechos de asociación, de libre comunicación, hoy, además de estar centrados en los medios de comunicación, esa preocupación debe permanecer, tienen que estar centrados en estas otras nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que en algunos casos pueden ser incluso hasta más letales en perspectivas antidemocráticas que los manejos de los medios tradicionales de comunicación. En el caso de Latinoamérica, se han cerciorado dictaduras e interés por querer defender la democracia. Esa dinámica de factores ambivalentes ha producido que se asuma una posición conservadora en muchos de los ciudadanos, en la que ser un espectador es lo más conveniente y menos comprometedor. Asimismo, en el decurso de la historia se ha apreciado cómo ciertos políticos cambian de posición, como si su identidad se tratara de un disfraz o una simulación. Lo mismo se ha apreciado en la prensa. Ante ello, esa inestabilidad política que adoptan los mismos funcionarios
se orienta más a respaldar sus intereses que el progreso del país? Bueno, estamos viendo siempre esa dualidad históricamente tradicional de la política en términos de, bueno, balance de ideas, intereses, balance de roles públicos, de defensa de situaciones absolutamente personales. Ese es un balance tradicional para toda política. Sin embargo, también debemos decir que, bueno, hoy, no solamente en América Latina, sino en buena parte del mundo, corren tiempos adversos para la gestión pública y la dirigencia política. Hoy las instituciones clásicas de la democracia, y ahí están las mediciones de varias organizaciones, por ejemplo, el Latinobarómetro, ¿qué es lo que están indicando? Bueno, un desprestigio muy grande de instituciones que son indispensables para un buen funcionamiento democrático. Los partidos políticos, el Parlamento, las organizaciones sociales, al mismo tiempo que están estableciendo un incremento de la popularidad de otras instituciones que bien, que tradicionalmente no han sido pilares de un funcionamiento democrático de nuestras sociedades. Estoy hablando de las fuerzas armadas, estoy hablando de las iglesias neopentecostales, estoy hablando incluso de ciertas instancias de poder que no han estado siempre a favor de la consolidación democrática, los medios de comunicación tradicionales. Esta alteración de la valoración cuando se habla de instituciones con tanto peso en la clave democrática, ¿qué es lo que está generando? Por cierto, está generando un nuevo ciudadano, está generando un ciudadano receloso de las instituciones, está generando un ciudadano receloso de la participación, está generando un ciudadano descontento. Y muchas veces con tropismos de descontento muy inestables, pero que tienden muchas veces a orientarse hacia el que gobierne. También están generando una retracción de muchos ciudadanos para el ejercicio de la vida política. Si a esto le sumamos el impacto enorme de los fenómenos de corrupción en América Latina, con toda su consecuencia en términos de, digamos, de una devaluación de los valores de la función pública, la idea de que, bueno, todos los dirigentes políticos tienen ejercicio de corrupción, las consecuencias de ello para la legitimidad de la acción política son enormes, lo cual nos plantea, bueno, problemas severos y no es la única explicación, pero esto tiene que ver con procesos que no son previsibles y que sin embargo están estallando en nuestras sociedades. La gran movilización popular que se dio en diciembre del 2000, en octubre del 2019 en Chile, y que, bueno, hasta este momento está teniendo una canalización institucional a través de una reforma de la Constitución, a través de una convención paritaria, es un caso que hasta este momento plantea, primero, la imprevisión de estallidos populares. El gobierno de Piñera pensaba que estaba todo tranquilo. Ese estallido popular no fue canalizado por las instituciones políticas de la oposición. Fue un estallido básicamente impulsado por organizaciones sociales de origen popular. Y sus demandas eran demandas muy claves, muy claras. Eran demandas de sensatez. Bueno, esto está revelando que muchas veces las instituciones que pensamos como
las instituciones que resguardaban un funcionamiento democrático se han quedado obsoletas. Rosanvallón habla de la necesidad en tiempos, digamos, de crisis profunda de la representación, en tiempos de crisis de la confianza, de generar nuevos instrumentos que él caracteriza como contrademocracia para resguardar los valores democráticos. La contrademocracia, en la perspectiva de Rosanvallón, no es lo contrario a democracia. Es justamente la necesidad de crear instituciones, instancias, procedimientos de rendición de cuentas, de, digamos, de plataformas para debatir asuntos que son postergados, de resguardo de derechos que son conculcados en forma muchas veces silenciosa pero profunda, como son los derechos medioambientales, por la necesidad de estas sociedades en donde las vías clásicas de representación ya no funcionan en muchos casos. Entonces, esto también, la constatación de estos procesos y de estos fenómenos, es también un llamado, un imperativo a construir nueva institucionalidad democrática que pueda hacerse cargo de estas nuevas realidades del siglo XXI. Ante lo mencionado, un ciudadano que no tiene ningún vínculo con alguna entidad del Estado se somete a no participar directamente en lo que ocurre en lo político. Frente a ello, ¿qué tanto puede afectar al país este tipo de exclusiones y favoritismos? Bueno, no hay peor exclusión que la autoexclusión. No hay peor censura que la autocensura. Cuando estamos observando instituciones democráticas que no están funcionando y que de alguna manera están generando descontento e insatisfacción en los ciudadanos, con la consecuencia más o menos directa de una retracción de la participación de estos ciudadanos descontentos en las instancias políticas, bueno, estamos ante un problema enorme, porque no hay efectivamente instrumentos de participación viables cuando el ciudadano descree de la política. La expansión de la antipolítica tiene múltiples consecuencias. Una de las consecuencias es, bueno, y lo hemos sentido en varias oportunidades históricas en América Latina, es bien la demanda de que se vayan todos. Lo vimos en la Argentina del 2001. Esas instancias de descontento torrencial por parte de los ciudadanos de las formas clásicas de hacer la política, bueno, son devastadoras para la legitimidad democrática. Y frente a ello, bien, hay que preservar instrumentos clásicos, pero también hay que reconocer nuevas demandas y nuevas formas de participación que ya no son canalizadas de manera correcta y de manera profunda por las viejas instituciones. La democracia como sistema político proviene de una teoría, varias veces milenaria, cuyo núcleo fundamental es que un régimen democrático no se termina de construir nunca. Siempre está abierto y necesitado de nuevas instituciones, de nuevos derechos, de nuevos acuerdos. Bien, estamos ante un momento que exige resignificación y recreación de las formas democráticas, en donde, por un lado, vemos bombardearse la legitimidad de viejas prácticas democráticas, pero al mismo tiempo vemos el imperativo de la necesidad de incorporar nuevas prácticas democráticas. Entonces, en ese balance, que es un balance complejo, hay que combinar
convicción respecto a los filtros conceptuales clásicos de lo que llamamos democracia, pero también creatividad para crear nuevos filtros conceptuales que verdaderamente generen la participación del ciudadano. Son desafíos muy grandes, pero si los vemos con una mirada más larga, en clave histórica, bueno, la vida de la democracia siempre estuvo enfrentada con esas tensiones. Hoy tal vez, como es nuestro tiempo, lo podemos ver con una preocupación más especial, pero estas tensiones han sido inherentes a todo proceso democrático en la historia larga. Para usted, ¿conviene mejor no esperar nada de la política? Bueno, yo creo que la antipolítica, que muchas veces se sustenta en esto, no hay nada que esperar de la política ni de los políticos, por lo general termina mal, genera rumbos equivocados. Por eso estamos viendo que muchos regímenes autoritarios, de un modo u otro, con estas características u otras, justamente lo que tienden es a establecer la sabiduría convencional de que no se puede esperar nada de la política ni de los políticos. Yo creo que la antipolítica es extraordinariamente riesgosa y generalmente marca el prólogo de los autoritarismos. Porque si no se puede esperar nada de los políticos, si no se puede esperar nada de los partidos, bueno, ¿quién ocupa ese vacío? Y bien, muchas veces en América Latina lo han ocupado las fuerzas militares, las fuerzas armadas, o lo han ocupado, bueno, de manera más o menos indirecta, organizaciones de poder económico, o narcotráfico, o incluso el empoderamiento de estas nuevas iglesias neopentecostales, que tienen muchísimo dinero. Por eso creo realmente que atrás del camino de la antipolítica no se va hacia situaciones plenamente democráticas. Y que la antipolítica me parece mucho más el soporte de regímenes autoritarios, populistas, o que buscan precisamente administrar esos descontentos para intereses corporativos, para intereses de ciertos liderazgos. Lo que ocurre es que primero hay que entender lo que está pasando. Antes de entrar en las dimensiones más propiamente normativas de qué es lo que debe ser una democracia, de cómo resguardar los pilares fundamentales de un funcionamiento democrático en una sociedad, bueno, hay que entender lo que pasa. Y en América Latina están pasando cosas realmente muy, muy fuertes. América Latina es el continente más desigual del planeta. América Latina ha sido el epicentro de impacto de la pandemia actual, tanto en términos sanitarios como en términos económicos sociales. América Latina tiene problemas de sustentabilidad medioambiental gigantescos y es uno de los países que en términos de recursos naturales tiene mayor riqueza a nivel mundial. América Latina es un país violento, muy violento, es un continente muy violento, sin la necesidad de tener guerras interestatales. Política haya y muchos. Lo que ocurre es que no creo, en modo alguno, que reforzar la antipolítica nos lleve a buenos puertos. Para nada. Creo que es un camino que más tarde o temprano desemboca en regímenes más autoritarios, regímenes más corruptos, regímenes de menor participación ciudadana, y eso
plantea el desafío gigantesco, pero absolutamente insoslayable, de, bueno, reconstruir una política legítima, reconstruir una democracia que realmente sea legitimada por los ciudadanos. ¿Considera que los modelos históricos y políticos en Latinoamérica son réplicas tardías y tergiversadas de lo que acontece siempre en Estados Unidos u Occidente? Bueno, en la historia larga de América Latina hemos tenido mucho de eso. Hemos tenido, bueno, los plagios a las constituciones norteamericanas y a las constituciones europeas, los plagios a, bueno, la función institucional de grandes teóricos norteamericanos o europeos. Hemos tenido mucho de eso. Incluso hemos tenido copias acríticas. Y los ejemplos a este respecto podrían ser múltiples, múltiples. Pero también América Latina ha tenido creatividad propia. García Canclini dice que el genio de la mezcla es el gran patrimonio cultural de América Latina. Y yo creo que esa es una idea fuerte, en el sentido de que si bien América Latina, digamos, ha incorporado muchas veces ideas, valores, formas culturales de Estados Unidos y de Europa, lo ha hecho mezclándolos con elementos de su propia cultura, de su propia experiencia histórica. Cuando lo ha hecho así, cuando lo ha hecho bien, bueno, ha llevado a la genialidad de la mezcla como atributo particular de la cultura latinoamericana. El barroco latinoamericano no es una simple copia del barroco europeo, es una construcción nueva en donde se toman ciertas claves, pero se le agregan otras claves. Bien, en política esto no siempre ha ocurrido así. Y nosotros vemos, por ejemplo, la traslación de prácticas o de ideas o de instituciones que, bueno, fueron pensadas para otras realidades y para otros contextos y que en Uruguay, en América Latina, son aplicados a contextos completamente diferentes. Si vemos la constitución haitiana, veremos que es una constitución que, digamos, incorpora referencias claves de la teoría constitucional más contemporánea. Ahora, ¿qué efectos reales ha tenido la aplicación de esa constitución en la realidad haitiana de las últimas décadas? Bueno, pocas, pocas lamentablemente. Entonces, no se trata de rechazar todo lo que viene de afuera, no. América Latina es Occidente. América Latina, hoy más que nunca, tiene que estar en el mundo, tiene que enriquecerse de debates que son globales. No tiene que replegarse sobre sí mismo y rechazar lo foráneo. Eso sería una práctica, además de ruin y además de empobrecedora, prácticamente una práctica imposible, inviable en este mundo de globalismo extremo. Lo que tiene que hacer es justamente aquello, la genialidad de la mezcla, incorporar elementos de otros orígenes, ideas, valores, cultura, instituciones, y asociarlos con valores propios, y nunca aplicar sin una adaptación flexible. Bueno, esto vale para la política, pero también vale para la economía, vale para la organización social, vale para la cultura, vale para las grandes transiciones tecnológicas, vale para imperativos como los medioambientales. Estamos en una aldea global y, entre otras cosas,
tenemos que inscribir nuestros debates, nuestros asuntos dentro de esa escuela global, dentro de esa escala global, y asumiendo los debates contemporáneos del mundo, pero sin copiar, sin abrirnos simplemente a una aplicación sin adaptación. Eso ha sido un camino infértil en muchos momentos de la historia latinoamericana. El copiar sin adaptar. El evitar la síntesis superadora de lo que viene de afuera y de lo que se construye desde adentro. ¿Mm? Hemos llegado a la última pregunta. ¿Cree que el tema sociopolítico forma parte de las decisiones de la Academia Nacional de Letras de Uruguay para seleccionar el lenguaje y la literatura que deben ser valorados en su país? Bueno, lo primero que hay que decir es que entre los roles y las competencias y los objetivos de la Academia Nacional de Letras del Uruguay no está seleccionar ni el lenguaje ni la literatura que deben prevalecer en nuestro país. Este no es el cometido de ninguna academia de letras en ninguna parte del mundo. Lo que una academia debe hacer es justamente registrar los usos públicos de la lengua y estimular una visión crítica sobre los mismos y una promoción absolutamente abierta, no manipuladora, de sus riquezas. Todas las prácticas históricas que han buscado disciplinar el lenguaje han terminado muy mal. Todas las prácticas que han buscado formas más o menos indirectas de seleccionar un canon rígido en materia literaria o cultural han terminado mal. Las academias no pueden cometer ese error. Y por cierto que garantizo que la Academia Nacional de Letras del Uruguay no lo hace. No lo hace. Hace cosas que creo que son más importantes, que es, bueno, promover un uso lo más amplio y crítico posible del lenguaje. No desde un canon de lo correcto, sino desde un canon que lo primero que incorpora es el lenguaje como un objeto de estudio extraordinariamente importante. Cuando estudiamos el lenguaje, vemos que el lenguaje, el idioma y el lenguaje no son lo mismo, tanto el idioma como el lenguaje, bueno, obviamente que tienen que ver con el poder. Y cuando se deteriora el idioma, quienes sufren son los sectores más desfavorecidos, que justamente tienen el recurso de la palabra como un recurso para pelear derechos. De allí que los objetivos de la academia, de cualquier academia, son más amplios, son más complejos, nunca tienen que estar vinculados con dictar nada que utilice el poder intelectual para dictar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que es políticamente correcto o lo que no es políticamente correcto. Los diccionarios, hay que perder esta idea peregrina de que los diccionarios definen de manera canónica e irrebatible el significado de las palabras. No, no. Y basta ver, digamos, en la página web de la Academia, de la Real Academia Española, cómo en la historia de los diccionarios de la lengua, bien, el contenido de las palabras, la significación de las palabras, cambia permanentemente. Entonces, en verdad, la academia tiene que rediscutir permanentemente cuáles son sus roles en esta sociedad nueva, tiene que
de alguna manera, reconocer las dimensiones de poder político, pero también cultural y hasta social de sus prácticas, pero al mismo tiempo tiene que hacerlo desde una perspectiva muy crítica y desde una perspectiva que evite tentaciones equívocas. Por ejemplo, muchas veces cuando se producen fenómenos lingüísticos que son vistos a veces de manera incorrecta como errores o como evoluciones desfavorables del idioma, se le pide a la academia, en cualquier país, bueno, que juegue un rol disciplinario, que juegue un rol para disciplinar y establecer desde el poder académico qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Bueno, ese no es el rol de una Academia Nacional de Letras. Una Academia Nacional de Letras no puede ser una policía del idioma, muchísimo menos una policía de la buena literatura. Su rol es otro. En nuestra academia hay una confluencia de distintas disciplinas. En nuestra academia, por cierto, hay lingüistas. En nuestra academia, por cierto, hay narradores y críticos literarios. Pero en nuestra academia también hay ingenieros. En nuestra academia hay también arquitectos. En nuestra academia hay historiadores del arte. En nuestra academia hay juristas. En nuestra academia también hay historiadores, como es mi caso, que además proyectan su quehacer en el campo de las ciencias sociales. Esa propia convergencia interdisciplinaria complejiza mucho los límites y los alcances del rol de la academia. Yo creo que estamos en un momento de discusión fermental, en donde la academia está en transformación, y está en transformación, bueno, tomando como principal demanda estas sociedades nuevas ante las que estamos. Por eso es muy importante preguntarse sobre los límites y alcances de lo que una buena Academia Nacional de Letras debe hacer y no debe hacer. Bien, señor Gerardo Caetano, usted ha respondido satisfactoriamente estas preguntas, ¿no?, que contienen la entrevista en sí. Y bueno, nuevamente reitero los agradecimientos, ¿no?, por su colaboración, por su cooperación, por su tiempo. Y como ya le había mencionado, el propósito es que finalmente esta entrevista, a partir de todo lo que usted ha mencionado y ha documentado, termine y se concrete en una publicación en revista indexada.